Y quiero que vayamos, por favor, a la carta de Romanos, capítulo 12. Y me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Vamos a orar para pedirle a Dios que la palabra en su corazón dé fruto. Padre, en esta hora colocamos delante de ti la palabra que hoy vas a entregar a tu pueblo. Te pedimos que ella ministre, que traiga vida, que traiga, Señor, tiempos del Espíritu, que a través de la palabra tú puedas traer cambios, que puedas, Señor, darles herramientas y darles, Señor, un nuevo tiempo lleno de tu presencia. Estamos seguros, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que cumple el propósito para el cual ha sido enviada, y en ella descansamos y en ella, Señor, tomamos dirección para nuestras vidas. Amén. Muy bien. Bueno, hoy quiero salirme un poquito del protocolo normal. De manera excepcional, quiero comenzar la predicación tomando como ejemplo estas dos frutas que tenemos acá. Y quiero mostrárselas a ustedes, pues para primero que me digan qué tipo de frutas son. Son expertos ustedes en frutas. Muy bien. ¿Y cómo ven esta papaya? ¿Se ve apetecible, agradable? ¿Sí? ¿Se ve bonita? ¿Quién quiere papaya? Ay, no los ve. Mire cómo son, ¿no? Ah. Vean esta papaya. Pero también quiero mostrarles esta otra papaya. ¿Cómo la ven? ¿Cómo está? ¿Está cómo? Magullada, maltratada. Y quiero decirles que estas papayas son un contraste de la vida del creyente. Por eso la predicación del día de hoy tiene por título ¿Cómo dar buen fruto? ¿Cuál es el título de la predicación? La vida del creyente está relacionada a través de la persona de Dios. Todo aquel que quiere tener una buena vida debe aprender a estar junto al Señor de sus vidas. Desde el momento en que estos frutos fueron quitados del lugar de la planta, los frutos comenzaron ¿a qué? A deteriorarse. Hay uno que ya tiene un avanzado estado de descomposición. Y el hombre, también en la medida que se desprende de Dios, comienza a tener problemas en su vida de fe. Como creyente puede tener luchas, conflictos. Algunos se han sentido últimamente fatigado, cansado, con cargas que tal vez no sabe ni cómo manejar, que está atravesando por luchas tan difíciles, que siente que ha perdido como que ese vigor de la vida. Pues yo quiero decirte que tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Y si aprendemos a relacionarnos con Dios, vamos a tener un cristianismo vivencial y no ritual. Uno de los valores de nuestra iglesia es practicamos un cristianismo vivencial y no ritual. La iglesia tiene 10 valores y los tenemos en un folleto que cuando usted llegó por primera vez a la iglesia le entregamos, si usted los quiere conocer. ¿Y por qué es importante? Porque si no tenemos unos valores, vamos a tener en nosotros unos antivalores. Y esos antivalores van a hacer que
vivamos de tal manera que lo que nos enseñan afuera sea lo que queremos nosotros tomar sobre nuestras vidas. ¿Por qué se va a llevar las papayas, hermano? Bueno, tranquilo, llévatelas. Nosotros debemos entender que debemos dar buen fruto. Y todos los que están aquí pueden dar buen fruto. Dígale a su hermano, podemos dar buen fruto. Y vamos a mirar en este día 3 acciones que nos van a permitir dar buen fruto. La primera es que podemos dar buen fruto cuando contestamos afirmativamente a la misericordia de Dios. La primera acción, ¿cuál es? Cuando contestamos afirmativamente a la misericordia de Dios. El contexto del cual estamos leyendo la palabra de Dios, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Y la iglesia en Roma está constituida por judíos y por gentiles. Pero entre ellos están comenzando a generarse conflictos y problemas. Uno, porque están siendo perseguidos por Roma, por el hecho de ser cristianos, están pasando dificultades. Pero también dentro de ellos mismos hay luchas, porque los judíos que dicen, nosotros somos la nación escogida por Dios. Así que ellos se ven a sí mismos como unas personas de un alto nivel espiritual, dignos de tener a Dios en sus vidas. Pero ¿cómo ven a los gentiles? Los menosprecian, hasta les hacen bullying por su condición de haber llegado de una forma tal vez que ellos no entienden, y hay conflictos que Pablo escribe a la iglesia para entenderles. Pero como el conflicto es tan grande que no lo pueden manejar ellos, Pablo recurre a un argumento valioso y le dice, miren, ustedes deben entender que no pueden discriminarse. Ustedes ya no son judíos ni gentiles, ustedes son creyentes. Y aquí nos encontramos con una iglesia donde tal vez hay personas que creen tener un nivel espiritual muy alto, personas que creen que Dios a ellos son los únicos que les habla, personas que dicen es que Dios habla por medio de mí y se denominan profetas. Entonces cuando tú te encuentras con una persona de esa capacidad, ¿usted cómo queda? Como que usted se siente que es inferior a esa persona. Y yo quiero decirte que todos y cada uno de nosotros delante de los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado de lo mismo. Simplemente que hay unos que hacen con lo que Dios les ha dado mejores cosas que otras personas. En otros términos, dan mejor fruto unos que otros. Así que el apóstol Pablo les dice, les ruego, en el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo, ¿qué está invocando? La misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es el amor de Dios en acción, es la compasión de Dios en acción. Si ustedes no son capaces de arreglar sus conflictos, aprendan de alguien que ya lo hizo por ustedes. Y esa es la acción de Dios en el amor. Porque el amor de Dios, ustedes saben que es perdonador y es reconciliador por excelencia. El amor de Dios es extremo, no es medido, es grande. Jonás en la Biblia dijo, sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de un amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no destruyes a la gente. Pero aún así Jonás se enojó porque Dios perdonó a Nínive. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿tú no te has dado cuenta de que en Nínive habían mínimo 120,000 personas que estaban en la oscuridad y que a través del mensaje que tú predicaste fueron salvas? Y Jonás se alegró
¿O Jonás se puso enojado? ¿Por qué se enojó Jonás? Porque no tenía misericordia. Jonás lo único que quería era que lo que él había dicho, que Nínive iba a ser destruida, ocurriera. Pero la lógica de Dios es diferente a la del hombre. Dios tiene una forma de pensar diferente a la que nosotros manejamos. Y debes entender que Dios siempre quiere hacer de nosotros algo nuevo. Él quiere tratar con la humanidad, pero también quiere tratar con el pecado. ¿Debido a qué? A su gracia y a su misericordia. ¿Alguno de ustedes tuvo que ir a algún banco y depositar algún valor monetario para ser salvo? ¿Tuvieron que atravesar el mar Atlántico, ir hasta otro país? ¿Qué tuvieron que hacer? No se tuvo que hacer nada. Todo fue gratuito. Por eso cuando tú recibes algo que es gratis, hay posibilidad de que tú lo valores, pero ahí también hay posibilidad de que tú lo menosprecies. Todos los creyentes debemos vivir agradecidos. Todos los creyentes debemos vivir agradecidos. Si Dios mirara las frutas que teníamos acá, ¿cómo vería la fruta que está magullada? Si la ve con los ojos del pecador, ¿qué diría? Ahí hay esperanza. Nosotros al ver esa fruta, ¿qué decimos? No, esa no me la como yo. Esa que se la coma otro, bótenla. No, desechémosla. Esa no sirve. Pero a los ojos de Dios hay esperanza para el que está perdido. Amén. Si Dios es perdonador y reconciliador por excelencia, hermano, quiero decirte que muchas veces no entiendo la dureza del corazón de las personas. No entiendo la dureza cuando la hija de un hermano queda embarazada. No entiendo. No entiendo cuando el joven cae en drogas. No entiendo cuando una pareja está pasando por problemas y de pronto alguno de los dos ha caído en infidelidad y la respuesta del creyente, ¿cuál es? Implacable. Tal vez imparten una decisión sobre lo que están viendo. No sigas, déjalo. ¿Para qué pierdes el tiempo? Tal vez Dios te tiene otro en el camino. ¿Qué pasa con el alcohólico? No, es que ya he hecho lo suficiente, ya lo he acompañado, ya llevo años con él, y automáticamente la mirada cambia hacia esa persona. Y yo quiero decirte, por la misericordia del Señor, cómo debes mirar a esas personas. Pablo, ¿qué le estaba diciendo a la iglesia de Roma? Ustedes deben entender que ustedes ya salieron. Y si ustedes practicaron el pecado y Dios los limpió y los sanó de ese pecado, lo hizo por amor. Así que usted y yo somos creyentes por amor de Dios. Amén. Y somos por lo tanto productos del amor. Somos productos de algo que usted sabe que existe, pero que hay veces como ese esquivo usted como que no cree que es. Pero somos productos del amor. Dígale a su hermano, tú eres producto del amor de Dios. La parábola del siervo dice que a un siervo le fue perdonada una deuda grandísima, tan grande que hubiera tenido que trabajar toda su vida para pagarla. Pero ese hombre también tenía personas que le debían dinero. Y no obstante que lo habían perdonado, salió y fue a cobrarle a la persona que le debía la deuda. Y la persona le dijo, yo no tengo cómo pagarle. Él dijo, listo, no hay problema. Vas para la cárcel. ¿Y qué había acabado de pasar con él? Le habían perdonado una deuda impagable. Y yo quiero decirte que así es la vida. Pero la vida de Dios es diferente.
Y tal vez hoy tú tengas que perdonar alguna deuda que alguien tiene contigo. Hoy tal vez debes permitir que Dios hable a tu corazón. Tal vez esa lucha que tú tienes, debes cambiarla por la misericordia de Dios. David, el rey David, él era consciente y en sus oraciones decía: Señor, ten misericordia de mí y escucha mi oración. La misericordia de Dios es que no merecemos que Dios nos escuche porque somos pecadores. Pero Él, en su infinito amor, ¿qué decide? Escucharte. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y yo quiero decirle que si hay algo que mueve mi corazón, es la misericordia de Dios hacia mi vida, hacia mi matrimonio. Hace muchos años, ya 15, yo no conocía de Dios y mi matrimonio no tenía futuro. Estaba viviendo, conviviendo, pero mi matrimonio estaba más muerto que vivo. Y hay algo que mueve mi corazón, es cuando tengo que estar ayudando a las personas. ¿En qué pienso? En la misericordia de Dios hacia mi vida. Y eso es lo que me mueve a poder escuchar y a poder identificarme con las personas. Dios me rescató de la esclavitud del adulterio. Yo sé que aquí hay muchos hombres que tal vez no lo puedan reconocer, pero me corresponde a mí públicamente decirles: Dios te puede rescatar del adulterio. Dios tiene el poder para hacer que tú únicamente vivas para tu mujer. Él lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer porque sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Él lo puede hacer. Dios también me liberó de eso que tenemos los colombianos, que aunque estamos casados y tenemos a nuestra esposa, muchas veces nos la pasamos más donde la mamita. ¿Hay alguien que le pasa eso por acá? Va donde la mamita y lo número 1 es Dios. Lo número 2 es, díganlo con confianza, la mamita. Pues a mí me pasaba eso. Y como mi segunda persona más importante era mi mamita, entonces ¿cómo tenía a mi esposita? Alejadita a la otra mamita. Pero en medio de eso comencé a orar y Dios comenzó a mostrarme que había un orden. Y por su misericordia comencé a comprender que mi esposa, yo la tenía como un objeto más de la casa. Un objeto que fue creado para servirme, para atenderme y para cumplir todas mis órdenes. Mujeres, ¿eso está bien? ¿Qué es la mujer para el hombre? Después del Señor, es todo lo que necesitamos. ¿Los hombres pueden decir amén? ¿Es así o no es así? Imagínese usted sin su pareja, sin su esposa. Usted es un cero a la izquierda, hermano. Si usted está aquí con su esposa, dígale: gracias por estar aquí conmigo. Mírela con confianza, no le dé pena, mírela. Ay, a ver, lo desafío a que la mire a los ojos. Si quiere le puede dar un besito, está en la iglesia, no hay ningún problema. Y dígale: gracias por estar a mi lado. Elizabeth, gracias por estar a mi lado. Dios te bendiga. Cada vez que yo puedo pensar en todo eso, me doy de cuenta de que Dios fue misericordioso conmigo. Y eso me afecta mi corazón y me hace sensible, porque Él movió las fibras de mi corazón. Yo era un hombre rudo, un hombre fuerte, un hombre autoritario, un hombre que decía: eso está ahí y así se deja y no me lo muevan. Pero me di cuenta que necesitamos dar un paso más
para ver lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. En la Biblia habla de un ejemplo también de misericordia. Cuando David, siendo perseguido por Saúl, entabla una amistad con Jonatán. Y como David dice, bueno, ¿hay alguno de la casa de Saúl que podamos hacer misericordia con él? Y preguntan, pero nadie dice nada, hasta que por ahí una mujer dice, sí, queda uno. Se llama Mefiboset. Pero hay una dificultad. Mefiboset es lisiado. Y David, ¿qué dice? Por favor, devuélvanle todas las tierras de Saúl su padre a él, y díganle que él comerá conmigo en mi mesa por siempre. ¿Quién había sido Saúl? El perseguidor de David. Pero David, cuando mira a Mefiboset, lo mira con misericordia. Yo quiero decirte que hoy tal vez tú tienes a un hijo lisiado, a un hijo que por tu forma de ser tú lo has ido lisiando, que aunque no es el mejor hijo del mundo y te saca canas, hoy tal vez debas tener misericordia con él, porque quizás Dios te está enseñando a tener misericordia dentro de tu propia familia, con tu propia familia, a que desarrolles ese llamado a mirar con los ojos de Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido daño? Los de afuera nos hacen daño, pero como nos hacen daño los de afuera, uno que dice, pero muchas veces cuando nos hacen daño dentro de nuestra casa es más difícil perdonar. ¿Es así? La misericordia de Dios nos debe llevar a perdonar. Yo quiero motivarlos a que volvamos a vivir, pero metidos en los zapatos de la otra persona. ¿Qué es meterse en los zapatos de la otra persona? Es ponerse en el lugar de ella. Es saber que tiene necesidades, que tiene sentimientos. Saber que en medio de su vida ella necesita también consuelo y ayuda. Y si tú no lo haces porque no te nace, te pido el favor de que lo hagas por la misericordia de Dios. Esa misericordia debe moverte. Y debe moverte a que tú le contestes a Dios como debes contestarle. No que no quiero. No, mañana yo voy y le hablo. No, es que él me ofendió. No, no tienes excusa. Si tú no puedes, escucha la voz del Señor. Por sus misericordias debes pararte, debes movilizarte y debes ir en búsqueda de esas personas que necesitan el abrazo y el consuelo de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tú invocas muchas veces las misericordias de Dios, son nuevas cada mañana. Y cuando lo invocas, ¿a quién hace referencia? A ti. Porque las misericordias de Dios para ti son bien habidas, bienvenidas. Pero tú debes crecer en misericordias hacia los demás. Lo que recibiste de gracia, dalo por favor de gracia. Nosotros debemos crecer aún más en esta área. Y esto le dijo Pablo a los que estaban en Roma. Si ustedes no pueden hacerlo, por favor saquen un poquito eso que tienen en la mente, el orgullo, la indiferencia, el menosprecio por las personas, y piensen en Dios, porque la misericordia es la acción de Dios, es el amor de Dios en acción. Amén. Lo segundo que tenemos que ver como una acción que nos va a permitir dar fruto es crecer en nuestra adoración. Tú y yo debemos crecer en la adoración. La palabra de Dios dice en el versículo 1, parte B, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? ¿Qué dice el texto? Vivos,
santos, de tal manera que sea nuestro culto a Dios. En Hebreos capítulo 10, la palabra nos enseña que en el antiguo pacto, todas las personas, cuando se presentaban en el templo delante del sacerdote, iban para adorar al Rey Todopoderoso, para adorar a Dios. Pero en medio de esa adoración también iban con un animal, y ese animal se presentaba para ser sacrificado por los pecados de la misma persona. Hoy ha cambiado este tipo de sacrificio. ¿Y quién lo cambió? Lo cambió la persona de Jesucristo. En Hebreos 10:5 dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Luego dijo en el versículo 9: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Así que lo que Cristo hizo, anuló el primer pacto del sacrificio de animales. Cristo hizo posible de que tú fueras comprado a precio de sangre. Y lo que Dios nos dio fue su propia vida. Su vida se entregó totalmente, lo dio todo por nosotros. Y si tú sabes que Cristo dio su vida y se entregó totalmente por nosotros, ¿cómo crees que es la forma correcta y coherente de responder a ese sacrificio que Dios hizo por nosotros? ¿Cómo te entregas tú? ¿Por partes? ¿O debes entregarte también pagando el precio que Cristo pagó? Quiero ser muy preciso en esto. A una entrega total, la respuesta debe ser también una entrega total, no condicionada, una entrega incondicional. Dios demanda que nosotros también entreguemos parte de nuestra vida o nuestra vida total. ¿Tú qué dices? La vida total. Cuando Cristo murió en la cruz, Él ya comenzó a ser tu dueño. Tú no eres dueño de tu cuerpo. Así tú creas, así de alguna manera tú sientas, pero quiero decirte que tú no eres dueño de tu cuerpo. Porque Cristo perdonó tus pecados. Cristo te compró a precio de sangre. Él, cuando estaba en Getsemaní orando, Él decía: Señor, hablaba con Dios, le decía: si es posible, pasa de mí esta copa. Si pudiera, no quisiera pasarla. Pero en medio de la oración, ¿qué recibió de parte de Dios? Recibió de parte de Dios la decisión que Dios había tomado. Es necesario que tú pases por la cruz. Y si pasas por la cruz, vas a tener que morir. Y morir por cada uno de los seres humanos. Así que ante esta verdad, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a adorar a Dios? ¿Con una parte de ti o con todo tu ser? ¿Cómo podemos adorar a Dios? Uno, imitando a Jesús. Ya lo vimos, que Él se rindió a ser Dios, se hizo en forma de hombre y dio su vida. Pero a ti, ¿qué te impide ser como Jesús? Tal vez la autosuficiencia, tal vez el orgullo, tal vez quieres que Dios viva para ti, pero tú no vives para Dios. Y hay una gran diferencia. Una forma también de adorarlo es con nuestros cuerpos. Y el cuerpo es algo que Dios libertó del pecado.
Es algo que Dios le quitó ese yugo. ¿Dónde es el área donde más trabaja la tentación? En el cuerpo y en la mente. Así que el cuerpo nuestro ya no se debe usar para el pecado. El cuerpo nuestro se debe usar para Dios. Y qué privilegio tan grande, pero también qué responsabilidad tan grande que es esto. La Escritura dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que ¿cómo debe estar la casa? ¿Cómo debe estar? Limpia, organizada, ordenada. En la casa, mi esposa siempre dice, hay que mantener la casa arreglada, porque uno nunca sabe. Si usted llega y visita una casa y esa casa está desordenada, ¿usted qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero? Les hace falta una ayuda, ¿cierto? Y usted se pone a ayudarles. ¿No? ¿No es así? Le dicen, quiero tomar un tintico, y usted mira y toda la loza está ahí en el fregadero. ¿Usted qué dice? Uy, no, que ni me ofrezcan tinto. Quiero preguntarte, ¿cómo debe estar tu cuerpo para la permanencia de Dios? ¿Está como la papaya magullada o está como la papaya agradable? ¿Cómo está tu cuerpo para recibir al Señor? La Escritura también nos dice que podemos adorar a Dios con un sacrificio vivo y santo. Y es un sacrificio vivo porque los muertos no pueden adorar a Dios. Y tú que tienes vida, puedes hacerlo. Por eso cuando venimos a la iglesia, debemos entender que el propósito de venir a la iglesia es adorarlo. Adorar a Cristo, adorarlo por su amor, adorarlo porque Él es el Rey de Reyes, adorarlo por las cosas maravillosas que tenemos en nosotros por causa de Él. Así que quiero pedirte que cuando vengas a la iglesia muestres alegría y muestres gozo. Amén. Porque muchas veces llegamos a la iglesia y son tantas las preocupaciones, los problemas, los afanes que estamos adorando. ¿Y en qué estamos pensando? En todos y cada uno de esos problemas que tenemos. Y algo que hemos aprendido es que si yo pienso las 24 horas del día en el problema, eso en lo que yo pienso, en eso me convierto, y eso es mi Dios. Así que hacemos de los problemas dioses pequeños. Debemos aprender a sacar todos esos pensamientos, porque eso no honra a Dios. A Dios le podemos llevar nuestras cargas, pero nuestras cargas no son Dios. Tenemos que aprender a ver las dificultades de la vida como Dios las ve. Tal vez los problemas para ti sean grandes, pero a los ojos de Dios, ¿qué son tus problemas? Nada. Hace 7 años ya, mi jefe me pasó la carta. Me dijo, Sergio, aquí está tu carta. Cuando me pasó la carta, ¿cómo creen que me puse? Gracias. Oh, qué bonito, qué lindo. Me puse triste. Pero hay una cosa que 6 meses antes ocurrió, que Dios en un sueño de esos que usted tiene y yo tengo, me desperté y dije, y me soñé que me estaban pasando la carta. Y mi esposa después me dijo, ¿sabe qué? Me soñé que le estaban pasando la carta. Y como en las películas de para atrás, le dije a mi jefe 6 meses antes, jefe, ¿cómo le parece que me soñé que usted me estaba pasando la carta? Ya me dijo, ay, Sergito, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca voy a hacer eso. 6 meses después estaba
pasándome la carta. Pero lo curioso es que ella no tuvo la capacidad para pasarme la carta el último día, sino que me la entregó 30 días antes. ¿Usted le ha pasado eso alguna vez? Normalmente los viernes a las 5 de la tarde le pasan a usted la carta y chao. ¿Usted qué es lo que puede sacar? Su cepillo de dientes. ¿De resto no dejan sacar? Nada. Ella me dijo, le entrego la carta, pero porque sé que contigo no voy a tener problema. Entonces yo comencé a trabajar con ahínco, con ganas, y decía, no, Dios está conmigo, Dios me va a sacar de esta. Y 30 días en las cuales yo oraba y decía, Señor, ¿será que sí? Y la gente hablaba conmigo y me decía, hable con la gerente, porque si usted habla con la gerente no lo van a echar, seguro que no lo van a echar. Yo decía, no, hasta el último minuto, hasta el último segundo, si el Señor toma la decisión, no salgo de esa empresa. Llegó el último minuto, el último segundo y salí de la empresa. Pero ¿qué aprendí en esos 30 días? Aprendí que mis problemas y mis dificultades llevados a la cruz no son nada. Mi Señor Jesucristo sudaba gotas de sangre por lo que le iba a acontecer, pero yo ¿cómo estaba? Tal vez tendido en el piso, llorando y quebrantado, porque no me reconocían ni me honraban. Así que lo que él hizo no tiene comparación. Hermano, por más grande que sea tu problema, llévalo a la cruz. Por más grande la necesidad que tengas, llévalo a la cruz. Todo al lado de la cruz pierde peso y pierde estatura. Amén. Nosotros somos templo de Dios. Y la palabra en primera de Pedro 2, versículo 4 dice, acérquense a él, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas Dios, para Dios escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son los únicos que pueden ofrecer sacrificio vivo a Dios? Diga usted conmigo, nosotros, los creyentes. Somos los que estamos llamados a agradar a Dios. Cuando nosotros presentamos sacrificio no quiere decir que tengamos que hacerlo de tal manera que nos tengamos que inmolar, que tengamos que darnos golpe en las espaldas. No. Nosotros debemos entender que parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros es que nuestras vidas se conviertan en vidas de servicio, en vidas de amor, en vidas de entrega, en vidas que puedan afectar e influenciar a otras vidas. Porque ¿de qué te sirve ser santo? ¿De qué te sirve tener vida? Si tú te encierras y dices, no, es que esos son borrachos, es que esos son terribles, yo mejor me encierro en mi mundo y mi mundo es mi mundo. No, Pablo no le dice a las personas sean ermitaños, sino salgan, compartan. Y esa es una forma en la cual Dios quiere hablarnos. ¿Qué vas a hacer? Debes entender que tu forma para adorar a Dios es que tú reflejes en cada persona lo que has recibido de Él. ¿Cuánto Dios te ha dado? ¿Qué has recibido de Dios? ¿Qué es lo más grande que has recibido? Iglesia, ¿qué has recibido de Dios? La salvación. Así que debemos entender que hay que luchar para ser santo. Sí. ¿Hay que esforzarnos? Sí, Señor. Nuestro cuerpo muchas veces quiere hacer cosas que nosotros no queremos, pero que nos toca llevarlas a la cruz, para que la cruz tome el dominio y podamos salir adelante, victoriosos, para que podamos presentarnos delante de Dios de tal manera que el pecado ya no tenga autoridad en nuestra vida. El pecado ya no se puede enseñorear. Si el pecado viene ante ti, ¿cuál es la estrategia?
Huye, huye, no te quedes ahí. Debes huir. Porque en la carrera tú debes correr más rápido que el pecado. Si no, el pecado también te va a atrapar y te va a seducir. Este es un buen año para que tú crezcas en tu oración. Este es un buen año para que tú crezcas en tu devocional. Una de las cosas que más me sorprende, y no sé si de pronto al decirlo usted diga, pastor, yo soy de esos. Perdóneme si usted de esos a los que yo le voy a hablar. Estamos acostumbrándonos a ir a las páginas donde descargamos devocionales. Y son devocionales que los han hecho, ¿y yo qué hago? Los recojo. Y esos devocionales se los mando a otras personas, pero no son devocionales que hayan hablado a mi vida. ¿Cuál sería el devocional que tú deberías compartir a aquellos contactos que tú tienes en WhatsApp? Lo que Dios está haciendo contigo. Porque en la medida en que tú compartes tu vida, estás saliendo de la parte ritual y haces de tu vida algo práctico. Así yo quiero que en este 2018 tú puedas desarrollar una adoración total a Dios en tu forma de vivir, en tu forma de leer la palabra, que entiendas que la adoración es intimidad con Dios y que la adoración afecta todas las áreas de tu vida. Eso es la adoración. Por eso es importante que demos buen fruto, creciendo en la adoración. La adoración manifiesta cuánto amas a Dios. Hay algunos que siguen a Dios por las bendiciones. Hay otros que lo siguen a Él por lo que Él es. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál de las dos te gusta más? ¿Seguirlo por las bendiciones o seguirlo por lo que Él es? Si tú escoges por lo que Él es, estás diciendo que así Dios te bendiga o no te bendiga, tú sigues tomado de la mano del Señor. Amén. Y pase lo que pase, nada te moverá del Señor. Como tercer punto, podemos dar fruto cuando comprendemos la voluntad de Dios. Y la Escritura en el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el versículo comienza con una partícula que es negativa. Dice: no os conforméis a este siglo. Es: no se adapten, no sean parte de lo que se hace en este siglo. Todo lo que pensemos debe ir filtrado primero en las Escrituras. Nosotros como creyentes no podemos decir: ay, es que me pareció, es que yo creo. Tengo que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. De hecho, la Escritura nos dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas. ¿Y cómo vamos nosotros a salir bien librados? Si estamos cimentados en la palabra. Hace una semana hablamos acerca del fundamento y habían dos fundamentos, ¿recuerdan? El que construyó en la arena y el que construyó ¿en dónde? En la roca. ¿Y qué le pasó al que construyó en la arena? Ruina total, fracaso total. Su vida hasta ahí llegó. Pero el que construyó en la roca permaneció. Y yo quiero decirte que todo lo que este mundo nos ofrece es temporal. Lo que este mundo ofrece es la moda. ¿Cuántas modas han salido? ¿Cuántas modas? Un ejemplo, llegué hace como 3 años, 4 años, mi hija me dice: papi, mire, esas Converse bonitas. Yo le dije: no, mi amor, yo las Converse las conozco hace como 40 años. Yo hasta usé de esas. ¿Verdad, papá? Dije: sí, pero ella no sabía. Porque los jóvenes de hoy piensan que uno no sabe. ¿O no?
Pero hay cosas que van y vienen con el tiempo, que se repiten. Y cuando ya la persona tiene madurez puede decir, yo ya sé cómo es eso. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido radicalmente cambiados para ser como Cristo. Y hemos sido diseñados por Dios para vivir con el Espíritu Santo. Ese es un diseño que Dios nos ha dado. Así que no podemos decir, es que yo no puedo, es que a mí no me queda fácil. Hermano, has sido diseñado por Dios. O si no, ¿cómo entiendes que hayas podido recibir al Espíritu Santo si Dios no te predestinó ni te ayudó para hacerlo? Cuando tú no conocías del Señor, Dios se acercó muchas veces a ti y tu corazón, ¿qué hizo? Se cerró. Pero hubo un momento en que se despertó la chispita de la fe, y cuando se destapó la fe fue creciendo, y cuando creció tú recibiste a Cristo en el corazón por medio de la fe. Pero ¿quién te hizo a ti con la fe? ¿Te has preguntado? ¿Fuiste tú con tus capacidades? ¿Fuiste tú por tus talentos? No, hasta eso nos lo dio Dios. La gracia de Dios ha sido tan grande que Él nos ha dado inclusive esa fe para recibirle. La Escritura también nos dice que nosotros no podemos seguir viviendo según la carne, porque ahora tenemos ¿a quién? A Dios. Y la carne es esa área de nuestro cuerpo que nos tiene en luchas, que nos tiene en conflictos. ¿Cuántas personas hoy tienen problemas sexuales? ¿Cuántas personas hoy tienen dificultades en esa área? Y las están intentando manejar y combatir en sus fuerzas. Pero yo quiero decirte que ahí vas a salir derrotado. La única manera de vencer esa área es colocándola en la presencia de Dios. Dios es el único que te puede ayudar, porque la voluntad de Dios es que tú tengas esa área bajo control. Dios quiere que podamos ser renovados, que podamos ser transformados. Y la palabra renovación está compuesta de dos partes: innovación. Solo la palabra innovación. La innovación es quitar lo que tengo para colocar algo mejor. Así que cuando la Escritura nos dice renueven su forma de pensar, ¿qué está diciendo? Quiten ese pensamiento que tienen e implanten la palabra de Dios. Es la única manera de poder salir victoriosos en esta vida, porque tanto es lo que nosotros recibimos de afuera que nos hace mella y nos daña. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a tener relaciones sexuales antes de casarse? ¿Cómo lo llama la Escritura? Fornicación. Así que como creyentes, si sabemos que no debemos hacerlo, ¿dónde deberían terminar todas las parejas de noviazgo? En el matrimonio. Pero muchas parejas terminan yéndose a vivir antes de tiempo. ¿Por qué lo hacen? Porque no han comprobado cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo quiero pedirte a ti que le preguntes a Dios: Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es una pregunta que todo cristiano debe hacerse. Señor, quiero comprobar cuál es tu voluntad. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. En lo que les estaba contando, cuando me pasaron la carta, imagínense que yo había tomado la decisión también de renunciar. Dije, algún día tengo que salir de esta empresa, ¿cierto? Que amo a Dios, el pastor hacía el llamado al servicio, y como hacía el llamado al servicio yo pasaba, pero decía, Señor, ¿y cuándo? ¿Qué hay que hacer? Lo cierto es que si yo hubiese renunciado, me hubieran dicho,
aquí está sus vacaciones, su cesantía, así, chao. Pero cuando me retiré de la empresa me dieron un cheque. Y ese chequecito era de 45 millones de pesos. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Bendecirme, ayudarme. Pero yo no lo vi. Muchas veces Dios tal vez no nos da las cosas de primera mano como queremos, pero Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y ese dinero me sirvió para poder comprar una casa. Y esa casa estoy en construcción y quiero que Dios de ahí me provea unos arriendos para vivir. ¿Quién hace eso? Dios. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere que tú te relaciones con Él de una manera única y exclusiva. Por eso es importante que conozcas la voluntad de Dios. Tienes que decirle al Señor, como dice el Padre nuestro: Señor, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Porque la voluntad de Dios es lo único que vale la pena hacer, lo único que vale la pena obedecer. Tal vez esa voluntad de Dios sea que practiques más en su palabra y tal vez practiques menos televisión. Que en este año 2018 sea un poquito más esforzada tu vida, un poquito más de sacrificio y tal vez menos diversión. Porque una de las cosas que este mundo nos enseña es: sea feliz. Usted entra a internet y busque buscando la felicidad. Y eso aparece, charlas, conferencias, de todo. 7 pasos para ser feliz, 10 pasos para que usted sea feliz. Pero cuando usted busca la palabra sacrificio, sale el sacrificio de Cristo. ¿Qué diferencia? Cuando nosotros podemos hacer de nuestras vidas algo que genere entrega total, algo que nos dé compromiso con Dios. Y el compromiso con Dios es el producto de una relación. No es el compromiso de una asistencia los domingos a la iglesia, porque te voy a defraudar. Tú no eres más creyente por venir los domingos a la iglesia. Tiene beneficios venir a la iglesia. Es que nos reunimos con unos hermanos lindos, preciosos como los que están acá, porque hay muchos hermanos preciosos. Amén. Ese hermano tiene fe. Muy bien, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Ser cristiano es la forma como tú te relacionas con Dios y con las personas. Ahí en Romanos 12, del versículo 3 hasta el versículo 21, hay una cantidad grande de pautas de lo que debemos hacer tú y yo. El versículo 10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y esto es un pasaje que me habla a mí. Muchas veces nosotros tenemos que ayudar a un no creyente o ayudar a un creyente. Pero muchas veces, ¿hacia dónde nos inclinamos? Hacia el no creyente, porque el creyente lo conoce a Dios y que Dios le ayude. Entonces extendemos nuestra mano para bendecir al no creyente. Pero la escritura, se la vuelvo a leer: en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Tenemos que aprender, porque la escritura es la que nos enseña. Así que quiero dejarles esa tarea. Aquellos que son juiciosos leyendo la palabra, vayan a Romanos, desde el capítulo 3 hasta el versículo 21, y anímense a tener una vida
que dé fruto, una vida que comprenda la voluntad de Dios. Este es un buen año para que usted le pregunte a Dios qué va a hacer de su vida. ¿Cuántos aquí en su corazón les gustaría abrir su casa para un grupo? Levante su mano. Son pocos. Si Dios estuviese aquí y les dijera: necesito tu casa, por favor levante la mano los que dirían: cuenta con mi casa. Levántela. Ya subieron las manos. ¿Por qué la diferencia? Porque nos falta poder comprender la voluntad de Dios. Una pregunta más: ¿cuántas personas de las que están aquí Dios los ha llamado al pastorado? Levante su mano también. Si tenga la levantada, no le dé miedo. Quiero mirar esas manos levantadas, quiero mirar caras. Bien, perfecto. Bajen sus manos. Si el Señor Jesús estuviera aquí y dijera: necesito pastores para mi iglesia, la Gran Comisión, ¿quién levanta la mano? A Jesús sí le caminan, ¿no? Ay. Pues nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios en el 2018 de tal manera que podamos dar buen fruto, porque usted lo va a hacer. En la Biblia hay muchos Josués, muchos Isaías, muchos Pablos, muchos Pedros, hay muchos Timoteos, hay muchos que están ahí, de los cuales se escribió y se habló. Y no creo que la vida tuya sea diferente a la de ellos. Tú tienes que dejar un legado, una huella. Resumiendo tienes que dar fruto. Dile a tu hermano: tú tienes que dar fruto. La iglesia está necesitando líderes. Y les pido por favor, por las misericordias de Dios, que se levanten líderes hoy que se levanten líderes, que no lo hagan por ustedes, háganlo por el Señor. ¿Me entienden? Por el amor de Dios les digo, por favor, créanle al Señor y levántense como pastores o pastoras. Créanle al Señor. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Da miedo? Sí da miedo, no les niego, da miedo. Pero si lo hacen por la misericordia del Señor, lo van a poder hacer. Y también quiero decirles que hay muchas cosas en las cuales debemos en este 2018 sacar de nuestras vidas. Tenemos que renunciar a muchas de esas cosas que conocemos que son basura. Estamos más conectados a la tecnología que conectados al Señor. Estamos más conectados al amor, a las cosas bonitas, que a darlo todo por amor a Cristo. Por un momento comience a pensar usted ahí donde está. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a comprometer con Dios? ¿Y a qué debe renunciar? Cierre sus ojos por un momento y descansemos en el Señor, porque esas respuestas Dios las puede cambiar. Las puede cambiar para que Él manifieste su poder. Y voy a pedirle a Dios que en este momento, a través de su presencia, Él los renueve, los transforme y los cambie, porque aún nos falta mucho para creerle a Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero hay veces como que no queremos entender el propósito tan grande que Dios tiene para cada uno de ustedes. Dios ve aquí grandes hombres de Dios. Dios está llamándote de nuevo. Dios está nuevamente lanzando la red para que tú te dejes pescar, para que vuelvas al redil, para que vuelvas con las manos extendidas y digas: Señor, hoy quiero dar fruto. Sé que puedo hacerlo. Hoy es necesario dar una respuesta a Dios.
una respuesta que te afirme, una respuesta que te anime, una respuesta que traiga vida sobre ti. El único que puede renovar tu mente y tu corazón es Dios. Él es el único. Tantas cosas que Dios te ha dado, tantas misericordias que has recibido de parte de Dios, tanto amor que has recibido de parte de Cristo, no puede quedarse guardado en ti. Hay que salir a compartirlo, hay que salir a demostrar que esta vida cortica no es lo único que tenemos. Tenemos una vida eterna. Aquí somos peregrinos, pero nos espera el cielo, y cada uno será recompensado por aquellas cosas que haga o deje de hacer. Por favor, pónganse de pie. Hay muchas cosas que deben cambiar en cada vida, y Dios quiere transformarte, Dios quiere renovarte. Todo depende de la respuesta que tú le des al Señor. Si te dejas usar, Dios va a hacer contigo cosas grandes. Dios va a darte hijos espirituales en este 2018. Dios te va a usar para que salves familias. Dios te va a usar para que lleves palabra al necesitado, al que está en drogadicción. Dios te va a llevar a que veas su amor, que lo vivas. Ya al hacerlo vas a poder ser un cristiano de verdad, un cristiano que no teme, un cristiano que vive y respira por Él. Dios está buscando personas que den fruto. Dios está buscando personas que caminen con Él, que se relacionen con Él. Personas que le digan al mundo: no, yo no tengo nada que ver contigo. Yo tengo mi dueño, y mi dueño se llama Jesucristo. Él es el único. No hay otro nombre, no hay otra persona que te pueda dar lo que Él te ha dado. Él transformó tu casa, transformó tu familia, lo hizo conmigo, lo hará contigo. Él te llamó y te va a sostener. Él hará proezas contigo, pero deja que Dios se manifieste a tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón, entrégale tu mente, entrégale tu cuerpo, porque no vas a perder, vas a ganar, porque en Cristo todos hemos recibido sus recompensas y sus galardones. Alabamos al Señor y le bendecimos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Alabado sea su nombre. Alabamos al Señor.